Las manos temblorosas de Elena encuentran las teclas del piano por primera vez en 20 años, y cuando el primer acorde resuena en el abarrotado auditorio, el silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier aplauso que jamás haya recibido. Pero para entender cómo esta mujer de 52 años, vestida con el uniforme desgastado de limpiadora, llegó a este escenario bajo los implacables reflectores, hay que retroceder 3 meses en el tiempo, cuando su vida parecía haber tocado fondo, el pozo más profundo que un alma humana pueda excavar. El olor a desinfectante se había convertido en parte de la piel de Elena, impregnado en cada poro después de 10 años limpiando los pasillos del Conservatorio de Música Virtuosa, una de las instituciones de enseñanza musical más prestigiosas del país. Era de madrugada cuando empujaba el carrito por los silenciosos pasillos, sus pasos resonando en el mármol pulido que reflejaba las tenues luces de los corredores. En ese ambiente donde la música era tratada como una religión, Elena era solo una sombra que pasaba desapercibida, invisible a los ojos de los estudiantes y profesores que caminaban apresurados durante el día. En la mañana de aquel martes de marzo, Elena estaba terminando su turno cuando escuchó unos pasos firmes acercándose. El maestro Claudio Domínguez, director del conservatorio, caminaba con su impecable traje y postura erguida que intimidaba incluso a los profesores más experimentados. Sus ojos fríos recorrieron a Elena de arriba abajo con el desdén reservado para aquellos que él consideraba irrelevantes. Elena, ¿verdad? La voz cortante del hombre hizo que ella se encogiese ligeramente. Necesito hablar contigo sobre algunos problemas que han llegado a mi conocimiento. El corazón de Elena se aceleró. En una década de trabajo, jamás había recibido una sola queja. Siempre se mantenía discreta, eficiente y respetuosa con todos a su alrededor. Algunos profesores me han comentado que te han visto observando las clases. Claudio hizo una pausa deliberada, como si saboreara cada palabra. Quiero dejar claro que tu función aquí es limpiar, no entretenerte con actividades que están muy más allá de tu capacidad de comprensión. Las mejillas de Elena ardieron. Durante todos esos años, ella de hecho se detenía por unos minutos para escuchar las clases mientras limpiaba las aulas. La música que se filtraba por las puertas era como agua fresca para un alma sedienta en el desierto. Pero nunca imaginó que alguien lo hubiera notado. Lo siento, señor. No era mi intención, comenzó Elena, pero Claudio levantó la mano para callarla. No quiero disculpas, quiero garantías de que esto no se repetirá. Tienes familia que mantener, ¿verdad? La amenaza velada flotaba en el aire como una nube tormentosa. Sería una pena si tuviéramos que reevaluar tu posición aquí. Elena asintió en silencio, tragando la humillación que subía por su garganta como hiel amarga. Claudio se alejó sin decir una palabra más, dejándola sola en el pasillo con el eco de sus zapatos resonando como martillazos contra su dignidad. Esa noche, Elena llegó a su pequeño apartamento que compartía con su hija Sofía de 17 años. El lugar era modesto, pero limpio y ordenado con el mismo cuidado que ella dedicaba al conservatorio. Sofía estaba en la mesa de la cocina, rodeada de libros y cuadernos, preparándose para el examen de ingreso a la universidad. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy, mamá?, preguntó Sofía, levantando la vista de las páginas amarillentas de un libro de literatura prestado de la biblioteca. Elena forzó una sonrisa, guardando para sí la humillación que aún ardía en su pecho como hierro al rojo vivo. Todo normal, querida. ¿Cómo van los estudios? Bien. Pero Sofía dudó, mordiéndose el labio inferior. Mamá, ¿te acuerdas de cuando yo era pequeña y tocabas esas canciones hermosas en el piano de la abuela?
La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. 20 años habían pasado desde que tocó el piano por última vez. 20 años desde que abandonó sus sueños para criar a Sofía sola, después de que su marido las abandonara cuando supo que iba a ser padre. Era solo una broma, Sofía. Nunca toqué nada serio. Pero era tan bonito, Sofía suspiró. A veces me pregunto si no perdiste algo importante cuando dejaste de tocar. Elena desvió la mirada, fingiendo ordenar papeles sobre la mesa. La verdad era que había perdido mucho más de lo que Sofía podía imaginar. Había perdido la versión de sí misma que soñaba con ser concertista, que pasaba horas practicando escalas y estudios, que sentía el corazón acelerarse cada vez que se presentaba en recitales de la Facultad de Música. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras crueles de Claudio resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos que había enterrado hacía 2 décadas. Se levantó silenciosamente y fue hasta el pequeño armario del dormitorio. En el fondo, detrás de ropa vieja y cajas polvorientas, encontró una carpeta de cuero desgastada. Dentro, partituras amarillentas por el tiempo susurraban promesas olvidadas, Chopin, Bach, Debussy. Nombres que un día hicieron su corazón cantar, ahora solo fantasmas de papel. Sus manos temblaron al tocar la partitura del Nocturno Op. 9 No. 2 de Chopin. Ella solía tocar esta pieza con una pasión que hacía que la gente se detuviera a escuchar, lágrimas brotando en sus ojos sin saber por qué. La música fluía a través de ella como sangre en sus venas, cada nota una extensión de su alma. Un flashback la transportó de vuelta a sus 22 años. Estaba en el escenario del auditorio de la universidad, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul marino. El público era pequeño, pero respetuoso. Cuando sus dedos tocaron las primeras notas del nocturno, el mundo a su alrededor desapareció. Existía solo ella y la música, bailando juntas en un vals eterno. Al final de la presentación, el silencio duró varios segundos antes de explotar en cálidos aplausos. El profesor de piano, maestro Roberto, se acercó después con lágrimas en los ojos. Elena, tienes un don raro, una conexión emocional con la música que no se puede enseñar. Deberías considerar seriamente seguir una carrera como concertista. Pero entonces llegó el embarazo inesperado, el abandono de su prometido, la necesidad de trabajar para mantener a una hija. Sus sueños fueron doblados como las partituras en aquella carpeta de cuero y guardados en el fondo del armario, donde permanecieron durante 2 décadas. Al día siguiente, Elena regresó al trabajo decidida a volverse aún más invisible. Evitaba los pasillos donde se impartían las clases, mantenía la mirada baja y trabajaba en silencio absoluto. Pero era como intentar no respirar. La música que se filtraba por las paredes parecía perseguirla, llamando a algo profundo y adormecido en su alma. Fue un jueves por la noche cuando todo cambió. Elena estaba limpiando la sala Mozart, el auditorio principal del conservatorio, cuando oyó voces alteradas provenientes del pasillo. Se escondió detrás de las cortinas laterales del escenario cuando Claudio entró acompañado de 2 hombres de traje. El problema es grave, decía Claudio, sus pasos resonando en el auditorio vacío. La pianista titular de la Orquesta Sinfónica Estatal ha cancelado la actuación de mañana. Problema familiar urgente. Tenemos un auditorio lleno, críticos importantes confirmados, y ahora esto. ¿No hay nadie que pueda sustituirla?, preguntó uno de los hombres, claramente nervioso. En una noche, para tocar el concierto Negro 2 de Rachmaninoff, Claudio rió amargamente. No existen milagros en el mundo de la música clásica. Tendremos que cancelar y afrontar el bochorno público. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. El concierto Negro 2 de Rachmaninoff, ella conocía cada nota de esa pieza. La había estudiado obsesivamente durante meses en la universidad. Era una de las composiciones más desafiantes del repertorio pianístico,
pero también una de las más bellas y emocionalmente devastadoras. Los hombres se alejaron, dejando el auditorio en silencio. Elena permaneció escondida durante varios minutos, luchando contra un impulso que crecía en su pecho como una tormenta. Cuando finalmente salió de detrás de las cortinas, el escenario vacío se extendía ante ella como una invitación irresistible. El piano de Cole Steinway descansaba en el centro del escenario, sus teclas negras y blancas brillando bajo la luz suave de los focos. Elena se acercó lentamente, como si se estuviera aproximando a un altar sagrado. Sus manos temblaron al tocar la madera pulida de la tapa. Por un momento, 20 años de silencio pesaron sobre ella como una montaña. Pero entonces, casi en contra de su voluntad, sus dedos encontraron las teclas. La primera nota resonó en el auditorio vacío, pura y cristalina. La segunda la siguió, luego la tercera, y entonces las compuertas se abrieron. Las manos de Elena se movían sobre las teclas como si nunca hubieran dejado de tocar. El nocturno de Chopin fluía de ella con una intensidad emocional que hizo que sus lágrimas cayeran sobre las teclas de marfil. Cada nota cargaba 2 décadas de sueños enterrados, de sacrificios silenciosos, de una pasión que se había negado a morir a pesar del abandono. Ella no se dio cuenta de cuando Claudio regresó al auditorio, no vio cuando se detuvo en la entrada, boquiabierto, reconociendo inmediatamente la calidad técnica y la profundidad emocional de lo que estaba escuchando. No notó cuando se acercó silenciosamente, luchando por procesar la imposible realidad ante él. Solo cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Elena abrió los ojos y vio a Claudio parado a pocos metros del escenario. El rostro del hombre había perdido toda la arrogancia, reemplazado por algo que ella no logró identificar inmediatamente. Era asombro, admiración y una pizca de vergüenza. Elena se levantó rápidamente, las manos temblando. Disculpe, yo no debería, voy a terminar la limpieza y... Espere, la voz de Claudio sonó más suave de lo que Elena jamás había oído. ¿Dónde aprendió a tocar así? Elena bajó la mirada, sintiendo el peso de la humillación de días atrás regresando. No es nada, señor. Fue solo, no me diga que no es nada. Claudio subió al escenario, acercándose al piano. Enseño música desde hace 30 años. Sé reconocer el talento genuino cuando lo escucho. Usted tiene formación clásica, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire como un puente entre dos mundos. Elena luchó consigo misma. Parte de ella quería huir, parte de ella estaba cansada de esconder quién era realmente. Estudié en la Universidad de Música, murmuró finalmente. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué dejó de tocar? La pregunta simple cargaba un peso inmenso. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La vida, sucedió, tuve que elegir entre mi hija y mis sueños. Claudio permaneció en silencio por un largo momento, procesando la revelación. Cuando habló de nuevo, había algo diferente en su voz, una humanidad que Elena nunca había percibido antes. El concierto de Rachmaninoff, dijo lentamente. ¿Lo conoce? Elena asintió, sin confiar en su propia voz. Nuestra pianista ha cancelado. La actuación es mañana por la noche. Claudio la miró directamente a los ojos. Necesito a alguien que pueda tocar esa pieza con la orquesta. El mundo de Elena se detuvo. Durante un momento, no pudo procesar lo que había escuchado. Señor, yo no toco desde hace 20 años. Yo limpio pisos. Yo no puedo. Usted puede, interrumpió Claudio. Acabo de escucharlo. Usted no solo puede, sino que debe. Le gustaría intentarlo, y si te digo que historias como esta suceden todos los días, que talentos ocultos esperan una oportunidad, esperando a alguien que crea en ellos. Si tú también crees en el poder de los sueños que se niegan a morir, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada vez que compartimos estas historias, estamos plantando una semilla de esperanza en el corazón de alguien que necesita creer que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Continuaremos este viaje juntos. Las 24 horas siguientes pasaron como un torbellino.
Elena apenas durmió, alternando entre el pánico absoluto y una excitación que no sentía desde hacía décadas. Sofía quedó atónita cuando su madre le contó lo que había sucedido. «Mamá, esto es increíble», exclamó la niña, abrazando a Elena con fuerza. «Siempre supe que eras especial. ¿Y si lo olvido todo? ¿Y si mis manos ya no obedecen? ¿Y si decepciona a todos?» Las inseguridades de Elena se derramaban como agua represada. «¿Y si todo sale bien?» Sofía abrazó el rostro de su madre con sus manos. «¿Y si esta es tu segunda oportunidad?» La mañana de la presentación, Elena llegó al conservatorio antes de lo habitual. Claudio había conseguido una sala de ensayo donde podía practicar antes del ensayo con la orquesta. Sus manos estaban rígidas al principio, 2 décadas de desuso cobrando su precio. Pero gradualmente, la memoria muscular despertó. Las escalas fluyeron, los arpegios cobraron vida, y la música volvió a ser su lengua materna. El ensayo con la orquesta fue tenso. Los músicos, inicialmente escépticos sobre la sustituta de última hora, pronto se dieron cuenta de que estaban ante alguien especial. El director de orquesta, inicialmente preocupado, sonrió por primera vez al escuchar a Elena interpretar la cadenza del primer movimiento. «Es como si la música estuviera contando una historia a través de ti», comentó durante el descanso. «Hay una profundidad emocional aquí que rara vez encuentro». Cuando llegó la noche, el auditorio estaba completamente lleno. Elena observó desde el escenario a la elegante audiencia, críticos musicales en la primera fila, estudiantes y profesores repartidos por todo el espacio. El vestido de concierto prestado del conservatorio era sencillo, pero nunca se había sentido más elegante. Claudio la encontró en los momentos finales antes de subir al escenario. Elena dijo, la voz cargada de emoción: «Necesito disculparme por lo que dije la semana pasada. Estaba equivocado, completamente equivocado». Elena lo miró, viendo vulnerabilidad donde antes solo había arrogancia. «No podías saber, debía haberlo visto», negó con la cabeza. «Durante 10 años, has estado aquí, rodeada de música, y te traté como invisible. Eso dice más de mí que de ti». El director de orquesta apareció, indicando que era hora de comenzar. Elena respiró hondo, cerró los ojos por un momento, y sintió la reconfortante presencia de Sofía en la audiencia. Cuando abrió los ojos, había una serena determinación en su mirada. Caminó hacia el escenario con paso firme. Las luces la envolvieron como un cálido abrazo, y el silencio expectante de la audiencia era casi palpable. Se sentó al piano, se acomodó en el banquillo, y colocó las manos sobre las teclas. El director levantó la batuta. La orquesta inició la majestuosa introducción del concierto. Y entonces llegó el momento, su entrada, el momento en que 20 años de silencio serían rotos ante cientos de personas. Las manos temblorosas de Elena encontraron las teclas del piano por primera vez en 20 años, y cuando el primer acorde resonó por el abarrotado auditorio, el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier aplauso que jamás hubiera recibido. Pero fue solo por un momento. Entonces la música explotó de ella como agua de una presa rota. El concierto No. 2 de Rachmaninoff fluía a través de sus manos con una pasión que hacía que el propio compositor pareciera presente en el auditorio. Cada nota llevaba el dolor de los sueños postergados, la fuerza de los sacrificios aceptados, la belleza de la maternidad asumida con valentía, y ahora, la devastadora alegría de una segunda oportunidad. Durante el segundo movimiento, lágrimas corrían por el rostro de Elena, pero ella continuó tocando. En la audiencia, Sofía lloraba abiertamente, finalmente comprendiendo quién era realmente su madre. Claudio, de pie en el escenario, se limpiaba discretamente los ojos. Los músicos de la orquesta tocaban con una inspiración renovada, alimentados por la energía emocional que emanaba del piano. Cuando llegaron al tercer movimiento, algo mágico sucedió. Elena ya no estaba tocando solo para la audiencia, estaba tocando para la joven de 22 años que había guardado los sueños en una carpeta de cuero,
Para la madre soltera que limpió pisos durante 10 años sin perder la dignidad, para todas las mujeres que habían elegido sacrificar sus sueños por sus hijos, y para toda persona que alguna vez fue considerada invisible. La cadenza final se acercaba, el momento más desafiante de la pieza, donde el pianista se queda solo, sin orquesta, exponiendo completamente su talento y vulnerabilidad. Las manos de Elena danzaron sobre las teclas con una agilidad que desafiaba las 2 décadas de silencio. Era como si cada año de espera solo hubiera intensificado su conexión con la música. Cuando las últimas notas resonaron por el auditorio, siguió un silencio de varios segundos. Elena permaneció inmóvil, manos aún sobre las teclas, apenas pudiendo creer lo que acababa de hacer. Entonces, como una ola rompiendo contra las rocas, los aplausos explotaron. Toda la audiencia se puso de pie, los aplausos resonando como truenos. Sofía fue la primera en llegar al escenario, corriendo por los pasillos laterales para abrazar a su madre. Siempre lo supe, susurró en su oído. Siempre supe que eras extraordinaria. Los aplausos continuaron por más de 5 minutos. Los críticos musicales, que habían venido con bajas expectativas para una sustituta de última hora, ahora tomaban notas frenéticas. El director de orquesta abrazó a Elena cálidamente, susurrando, «Has traído a Rachmaninoff de vuelta a la vida hoy». En los días siguientes, la actuación de Elena se convirtió en leyenda en la comunidad musical local. Las ofertas para presentaciones comenzaron a llegar, no muchas, pero suficientes. Un conservatorio privado le ofreció un puesto como profesora de piano. Una discográfica independiente mostró interés en grabar un álbum de piezas románticas interpretadas por ella. Pero el cambio más profundo no estaba en las oportunidades externas. Elena había reencontrado una parte esencial de sí misma que creía perdida para siempre. Comenzó a dar clases particulares de piano en su casa, descubriendo que enseñar música era casi tan gratificante como tocarla. Sofía, inspirada por el coraje de su madre, decidió presentarse a la universidad para estudiar música, siguiendo los pasos que Elena había abandonado décadas atrás. Claudio, transformado por lo que había presenciado, implementó un programa en el conservatorio donde los empleados podían auditar clases de música gratuitamente. «Nunca más quiero asumir que sé quién es realmente alguien», le dijo a Elena durante una conversación meses después. «Tú me enseñaste que los talentos florecen en los lugares más inesperados». En una tarde dorada de otoño, 6 meses después de aquella noche transformadora, Elena estaba en su sala de estar, adaptada como estudio, enseñando piano a una alumna de 8 años. La niña luchaba con una pieza sencilla de Bach, frustrada con su propia inexperiencia. «Profesora Elena», dijo la niña, con lágrimas en los ojos, «¿y si nunca consigo tocar bien?». Elena dejó de tocar y se arrodilló a la altura de la niña. «Puedo contarte un secreto. Cuando tenía tu edad, también pensaba que nunca sería lo suficientemente buena. ¿Y sabes lo que descubrí años después?». La niña movió la cabeza, curiosa. «Descubrí que la música no está en nuestras manos o en nuestra técnica. Está en nuestro corazón. Y cuando toques con el corazón, la gente lo sentirá, aunque te equivoques en algunas notas». Esa noche, después de que la última alumna se marchó, Elena se sentó al piano que había comprado con el dinero de sus primeras presentaciones tras su regreso. Era un instrumento usado, con algunas teclas ligeramente desafinadas, pero para ella, era más preciado que cualquier Steinway. Sofía estaba en la cocina, preparando la cena y tarareando una melodía que Elena había tocado antes. El sonido de su hija cantando se mezclaba con los aromas de la comida casera, creando una sinfonía doméstica más hermosa que cualquier concierto. Elena comenzó a tocar suavemente el nocturno de Chopin, que había tocado aquella primera noche en el auditorio del conservatorio. Pero ahora la música tenía un sabor diferente. Ya no estaba cargada de melancolía por los sueños perdidos, sino de gratitud por los sueños reencontrados.
Cada nota celebraba no solo el talento redescubierto, sino el coraje de creer que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Por la ventana, el sol se ponía tras los edificios de la ciudad, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Elena sonrió, sabiendo que aquello no era un final, sino un nuevo comienzo. A sus 52 años, había aprendido que los sueños no tienen fecha de caducidad, simplemente esperan pacientemente el momento adecuado para florecer de nuevo. Y en la quietud de aquella tarde, mientras sus manos danzaban sobre las teclas y Sofía tarareaba en la cocina, Elena comprendió que había encontrado algo más valioso que la fama o el reconocimiento. Había encontrado de nuevo a sí misma. La música había sido solo el camino de regreso a casa.